último tiempo, digamos, de alguna manera, he venido articulándome a esta temática de transición. He tenido la oportunidad de relacionarme con algunos territorios que tienen iniciativas de transición energética justa y pues desde aquí, desde el Grupo Guillermo Ferguson, aporto con los procesos de educación popular en la escuela. Listo, muchas gracias y bienvenidas. Bueno, entonces tú lo mencionas y acá es importante que hagamos esta claridad. Hay una transición energética y hay una transición energética justa. Y precisamente en ese marco quisiera preguntarte cuáles son esos elementos, tanto a nivel estructural, institucional y comunitario, que permiten que la transición energética realmente sea justa. Bueno, precisamente cuando comenzamos a hablar nosotros en el sector energético en cuanto a la transición energética, era basado en lo que llaman usualmente las energías limpias, o sea, cómo comenzamos a generar energía, a producir energía a partir de energías limpias. Limpias son energías que son totalmente renovables, el sol, el viento, el agua, las mareas del mar, la misma biodigestores, esos todos son energías limpias. Nuestro sistema energético está basado en energías no renovables, como es el petróleo, la gas, petróleo, gas, carbón, ¿sí? En eso está basado nuestro sistema. Hace unos 10 años se comenzó con todo el tema de la transición energética hacia cómo pasamos a unas fuentes de generación limpias, ¿cierto? Todo el tema de generación de energía eléctrica. Y se comenzaron a trabajar todo el tema de sistemas fotovoltaicos, de proyectos eólicos, pero digamos que eso ha estado siempre en unos pocos, en manos de unos pocos. Cuando comenzamos a ver el desarrollo de esos proyectos, entonces estaban las PCHs. Alguien esta mañana hablaba de las PCHs y su lucha con las PCHs y toda su implicación que tienen, por ejemplo, ambientalmente. Entonces, o se construían las grandes líneas de transmisión y pasan por territorios donde la gente no tenía acceso a la energía, donde no tenía, por ejemplo, toda esa energía que tenemos limpia en La Guajira y podemos traer una serie de energías, se sacaban a altos niveles de tensión, pero la gente no tiene energía, no tiene acceso a energía. De ahí es que se comienza a desarrollar todo el tema de la transición energética justa, o sea, es cómo puedo yo pasar a la generación con energías limpias, pero que eso beneficie a la gente, beneficie al pueblo, que no simplemente beneficie a unos pocos inversionistas que son los que tienen la plata y que son los que en últimas pueden desarrollar una serie de infraestructura para nosotros poder generar esa energía que necesitamos todos, porque es que el desarrollo productivo, el desarrollo de las economías se ha basado mucho en el tema de la generación de la energía, ¿sí? Si yo tengo energía y tengo mi proceso productivo, yo puedo mejorar mi proceso productivo. Si tengo un terreno donde es malo el riego, yo puedo desarrollar riegos desde que tenga acceso a energía, ¿no es cierto? Entonces todo el tema de la transición energética justa viene desde ese punto de vista, o sea, ¿cómo puedo tener yo acceso a esas fuentes, a esa energía que me ayuda a mejorar mi proceso productivo, que me ayuda a desarrollar la economía, pero no la economía donde ganen unos pocos que son los dueños de esa generadora, los dueños de esa infraestructura, de esas redes, de esas líneas, sino donde la gente pueda beneficiarse. ¿Por qué no podemos desarrollar autogeneración? ¿Por qué desde nuestro punto de vista de las comunidades, de nuestro desarrollo productivo, de nuestra economía en nuestro territorio, podemos nosotros hacer nuestra autogeneración? Y en últimas, ¿qué es lo que se ha planteado del gobierno? Que es la democratización de la energía. Democratizar la energía, ¿qué es? Si yo tengo mi proceso productivo, si tengo fuentes de energía que lo tengo acá, porque lo tengo el sol, tengo el viento o tengo el agua, ¿cómo la comunidad puede beneficiarse de esas fuentes? ¿Sí? ¿Cómo puede beneficiarse de esa energía para poder desarrollarse productivamente?
porque lo importante del pueblo en últimas, me parece importante este lapso por eso, y el tema de salud es qué comemos, cómo comemos. Hoy me parece interesantísimo las conferencias que me precedieron porque es qué comemos, cómo comemos, pero también cómo lo desarrollamos, cómo lo podemos impulsar para que económicamente nos sirva en nuestras comunidades, nos sirva para nuestro trabajo. Entonces todo el tema de la transición energética justa es enfocada hacia cómo podemos desarrollar autogeneración y que las comunidades organizadas puedan utilizar esa energía para el desarrollo base de sus procesos productivos. Bueno, yo quisiera un poquito referirme de pronto al origen del por qué pensamos en una transición energética justa. Cuando escuchamos a Ángela dice, es la respuesta, ¿sí? Desde nuestros territorios, desde nuestras necesidades y una manera diferente de cuidado y de apostarle al desarrollo y a la salud. Sin embargo, pues me voy a permitir cómo hacer un recorderis histórico de por qué estamos hablando de esto. ¿Cómo llegamos acá? ¿Sí? Mencionabas entonces el desarrollo productivo. Recordemos que en el planeta prima el modelo económico extractivista y productivo. ¿Esto a qué nos lleva? Al calentamiento global. Pero desafortunadamente ese calentamiento global no es generado por los países de Sudamérica ni de África, sino por el contrario, por los países del norte global. ¿Pero a quién afecta más? A nosotros. Tenemos unas condiciones de vulnerabilidad mucho más amplias con respecto al cambio climático que estos países industrializados. Entonces vale la pena como hacer este recuento para ir entendiendo por qué llegamos acá, porque vamos a hablar de esto. Otro aspecto es que requerimos comprender la necesidad de cuidado de las relaciones entre la humanidad y el medio natural. Si bien yo no he acompañado todos los procesos esta semana en el conversatorio, he tenido la oportunidad de ver algunos fragmentos en las grabaciones y pues todas le apostamos al cuidado, ¿sí? Pero es que la naturaleza, o sea, no podemos vivir sin la naturaleza, ¿no? Y entonces cuando vemos ese modelo de desarrollo extractivista, pues lo que hacemos es acabarla o explotarla, y eso tiene unas consecuencias graves que afectan nuestro cuidado. Para poder hablar de transición energética justa hay que hacer procesos extractivos, pero tienen que hacerse de manera diferente. Los paneles solares requieren procesos de minería. Construir torres eólicas requieren procesos mineros. Entonces, ¿cómo lo hacemos mejor para evitar las afectaciones tanto en la naturaleza, en los ecosistemas y en las poblaciones? Son preguntas que debemos ir haciéndonos para entender este contexto. Lo siguiente es que la crisis climática no es imparcial en términos de género. Primero, pues no es un secreto que muchas mujeres en el mundo son las que más trabajan en el campo, en el agro, en la recolección de agua, en la cocina de los alimentos. Y también vemos que ante crisis climáticas, como sequías, como lo contrario de las sequías, inundaciones, vemos como las mujeres son las primeras afectadas, pues porque están en el lugar del cuidado en su mayoría. Y también esto afecta a niñas que terminan saliéndose de las escuelas. Entonces hay que ver esta transición de una manera muy cuidadosa, ¿cierto? No solamente apostarle a otro desarrollo, a otro modelo de desarrollo, sino verlo de manera integral en esa lógica del cuidado. Y pues las mujeres acá tenemos un rol muy importante y tenemos que ponernos en el rol de la participación, del empoderamiento, de la exigibilidad del derecho, para que también seamos visibilizadas, también nuestras ideas sean escuchadas, y asimismo eso incide en los territorios más vulnerables. Es decir, acá somos afortunados, somos privilegiados hablando de esto, en la universidad, así sea el encuentro popular alterno. Pero pues en otros territorios este conocimiento no llega, y es uno de los retos que de pronto más adelante me voy a adelantar un poquito,
y es que la transición energética justa, pues hay que informarla, hay que darla a conocer, y ustedes que vienen de los territorios tienen la tarea de llevarse toda esta información tan importante pues para poder compartirla ya. Por otra parte, algo que es preocupante en el país y además que es un obstáculo para esta transición, tiene que ver con los asesinatos, las amenazas a todos nuestros líderes ambientales. Somos el país que rankea el primer puesto con mayores asesinatos en el mundo de quienes luchan por los derechos ambientales. Entonces, duro, difícil, o sea, buscamos una transición energética justa, pero las condiciones sociales, políticas, generan una barrera. Y aquí también tenemos que visibilizar esta parte. El sector minero energético genera una demanda muy grande para los trabajadores. Y ese es otro aspecto. Quienes trabajan en este sector están sometidos a largas jornadas laborales, trabajo fuerza física, ¿sí? Y pues acá entonces tendríamos que dar otro debate en torno a los derechos de estos trabajadores. ¿Cuál es el papel de los sindicatos? ¿Cómo podemos aportar a que esa transición tenga en cuenta este rol tan importante? Venías mencionando lo de la alimentación y es que con el modelo extractivo hay aumento de desnutrición en el mundo, ¿sí? Y ese es un dato que casi no se da. Pues claro, porque hay unas alteraciones en el medio, cambia la siembra, la cosecha de nuestros productos locales y nos vemos abocados al consumo de otros. Y eso, pues no todos tenemos la maravillosa o facilidad de poder acceder a los alimentos, ¿cierto? Nos toca invertir, nos toca salir a comprar, pero donde no llegan estos alimentos, ¿qué pasa? Pues tenemos desnutrición. Ángela Ruth decía, La Guajira, que es un territorio tan rico en fuentes de energía no convencionales, renovables, y es el lugar donde más nuestros niños se mueren en el país, ¿sí? Entonces son llamados que tenemos que ir haciendo para poder reflexionar. Y la pobreza energética, pues, está relacionada con que no hay servicios de salud. O sea, recuerden que para que uno pueda acceder a una odontología necesitamos la energía eléctrica, ¿cierto? Pero si no hay, en el pueblo, pues nos toca ir lejos y de pronto no podemos ir. Entonces también cómo la pobreza energética está relacionada con el acceso a los servicios y a la garantía del derecho a la salud, para que no lo olvidemos. La energía, y acá es donde tenemos que ser muy claros, y es que la energía debe ser un derecho fundamental, así como el derecho al agua, y están interconectados. Si yo tengo derecho a la salud, tengo derecho a la energía, o viceversa, están interconectados, son interdependientes. Entonces es otra lucha que tenemos que darnos y hace parte de este contexto de por qué tenemos que hablar de esa transición justa. Listo, entonces ya tenemos un poco más claro qué es una transición justa y cómo se relaciona con el derecho humano a la salud, ¿cierto? Entonces, aparte, digamos que nos permite acceder a los servicios de salud, como la prestación del servicio, en este caso la odontología. Muchas comunidades también rurales, afroindígenas, carecen de la energía eléctrica como un servicio básico y pues allí encontramos mortalidades porque no hay una sala de atención para un parto o para cualquier otra enfermedad. Entonces poder tener como una apuesta de una transición justa nos permitiría también generar unas condiciones de equidad en el derecho a la salud y también universal, ¿cierto? Ahora les quiero preguntar acá a nuestras compañeras, en su experiencia y experticia, ¿cuáles han sido como esas luchas de las organizaciones que ustedes han identificado para que nos cuenten un poco esas experiencias más a nivel comunitario que han tenido para adaptarse un poco a este tema de la transición justa del modelo actual que tenemos y cómo esas comunidades han logrado como encadenarse un poco a esta apuesta de este gobierno y también cómo han sido esas luchas que han tenido para afrontar la energía convencional, que a veces pues tiene cosas muy positivas pero también ha tenido pues unas consecuencias negativas en los territorios. Bueno,
digamos que siempre, por ejemplo, desde el 90 hay unos casos en todo el desarrollo productivo y económico del país. Ha entrado a ser predominante todo el tema de electricidad, de tener el acceso a la energía eléctrica. Durante el 90-80, cuando se comenzaron a desarrollar las redes y comenzaron a electrificar el país, hubo unas experiencias de comunidades que por estar aisladas, por su misma condición geográfica donde se ubicaban, se desarrollaron unos proyectos, por ejemplo, unos proyectos con unas PCHs, pero algo muy pequeño, donde no necesitaban eran turbinas que no necesitaban hacer toda una infraestructura civil para poder hacer represas y todo para generar energía. Por ejemplo, hay una comunidad que está ubicada eso es el río Ranchería, en La Guajira, San Juan del Cesar. San Juan del Cesar. Ellos es una experiencia interesante que quisiera traerla acá, porque ellos les desarrollaron un sistema de aprovechamiento hidráulico donde se les colocó su pequeña PCH. No necesitaba el tema de represa, ni no era ese concepto de generación hidráulica que se manejó en toda la parte de desarrollo de la generación de energía eléctrica en el país, donde se hacían grandes represas, donde se hacía una serie de infraestructuras civiles y donde se afectaba el medio ambiente pues en unas dimensiones bastante altas. Por ejemplo, a ellos se les instaló, se hubiera un convenio, por ejemplo, con el gobierno alemán, y se les instaló esos aprovechamientos hidráulicos, por ejemplo, en el río Ranchería. Con esto ellos se organizaron con esa energía que se les generaba, desarrollaron sus propias redes y desarrollaron todo su sistema eléctrico para ellos desarrollar y para poder ellos desarrollar toda su economía y su sistema productivo. Durante 20 años tuvieron ellos todo su sistema hasta que se llegó con un elefante blanco, desafortunadamente, que desarrolló, que fue la represa del Cercado. La represa del Cercado fue una represa que se inventaron durante el gobierno de Uribe y era para dar agua a La Guajira. Pero la verdad, la represa la desarrollaron para acueductos para los grandes productores que había en la zona agropecuarios, agrícolas. Desarrollaron todo el proyecto de la represa del Cercado a la comunidad que se beneficiaba, que tenía su pequeño aprovechamiento en el río Ranchería. Entonces le dijeron, no, mire, nosotros le vamos a reubicar su represa, se la vamos a su PCH, su generador, se la vamos a reubicar aquí en esta salida de la represa. Se lo construyeron. El proyecto tuvo, desafortunadamente, se preveyó cuando hicieron las evaluaciones ambientales de que se iba a llenar esa represa en 5 años. Terminó llenándose justo cuando comenzaron a llenar la represa. Se generó un fenómeno del Niño, que fue del 2010, y la represa terminó llenándose en 4 meses. Hubo inundaciones, la carretera, todos los cultivos que tenían los pobladores en la zona que suponía que se iba a ir llenando la presa y que se iban a ir moviendo, todo se perdió el pequeño aprovechamiento hidráulico y perdieron todo totalmente. La actividad se fue, ellos son los damnificados, se llaman los damnificados del río Ranchería, SODECA tiene una asociación, y se quedaron sin energía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el...? Se quedaron sin energía, desafortunadamente. Ellos pues tienen una demanda ya ganada con el Estado para poder recuperar ellos su aprovechamiento y volver a tener esa energía, esa autogeneración con la cual ellos desarrollaron sus obras. ¿Y a qué voy? Es que ese modelo que es autogeneración por comunidades organizadas, ese modelo es lo que ahorita se está reflejando y el gobierno ha desarrollado bastante
y ustedes lo han escuchado, que es lo que se llaman las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas son comunidades organizadas. Ojo, aquí hay una diferenciación. Si bien hay zonas donde nosotros necesitamos energía, ¿sí? Y zonas que no están conectadas al sistema, hay zonas que están cerca, que se pueden organizar, pero como organizaciones. Una cosa es, como persona, poderle llevar yo la energía a una persona que tenga acceso a ese derecho público fundamental, y otra también, que es muy importante, es las comunidades organizadas alrededor de su desarrollo productivo, por ejemplo, por medio de tener el acceso a la energía, que es cuando uno llama democratizar. Y en ese concepto entra el concepto de comunidades energéticas. O sea, ¿cómo buscamos que las comunidades organizadas de nuestras huertas o de nuestros proyectos, por ejemplo, alimenticios, puedan organizarse como una comunidad energética? ¿Para qué? Teniendo el acceso, teniendo esa fuente de energía, pudiendo aprovechar el sol, o pudiendo aprovechar el viento, o pudiendo aprovechar el agua, dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre, se pueden organizar. Y en base a eso, o sea, por ejemplo, esa organización que te digo, de Asodeca, ellos por más de 25 años tuvieron su aprovechamiento, desarrollaron productivamente y desarrollaron todas las zonas. Entonces, eso es lo que se quiere buscar, como a partir de las experiencias, cómo podemos organizar que la gente autogenere su energía y que eso lo lleve a desarrollar productivamente y a desarrollar toda su economía. Bueno, aquí hay un tema muy importante, y es que con este ejemplo que nos das de La Guajira, no se puede hacer transición energética justa de cualquier manera, ¿sí? O sea, viene un tema bien importante que nos reta, y son los enfoques. Es decir, no todos los proyectos le sirven a todas las comunidades, ¿sí? No todas las soluciones energéticas se pueden de alguna manera alinear con los desarrollos locales o territoriales. Si son organizaciones de mujeres, ¿cuál será la respuesta de una transición energética justa acorde con esas necesidades de esa comunidad de mujeres? O sea, en esto, acá uno de los retos más complicados es poder articular esos enfoques: el étnico, el territorial, el de género. Hay otro importante que es la gestión del riesgo, que de pronto sí, con este ejemplo que das, se hubiera determinado con anterioridad, pues no hubiera pasado esto, ¿ya? Y hay muchos otros enfoques, pero digamos que esos son los principales que nos llamarían a pensarnos cómo podemos hacer una transición energética justa y cómo no afectar. O sea, uno de los principales no solamente es el acceso a la energía, sino mitigar los daños, ¿sí? Nos queremos adaptar al cambio climático, pero ¿a costo de qué? ¿O qué estamos dispuestos a ceder? Que esa es otra temática bien importante con estos proyectos, porque las comunidades también se ven intervenidas en su forma de vida, o sea, lo cultural se afecta. Yo sé que hay proyectos que se generan y las comunidades dicen: sí, queremos energía eléctrica, pero para allá, para la carretera. Acá en el Cabildo, no, ¿sí? Porque no quieren afectar sus formas de vida, sus formas de desarrollo territorial. Entonces, ese es otro tema ahí que podríamos estar revisando en esta discusión. Voy a centrarme en los avances que hemos venido haciendo en el grupo Guillermo Ferguson. Voy a contarles que desde el año 2022 hasta este año hemos logrado la instalación de 7 soluciones fotovoltaicas en Bogotá, en Usme, en Sumapaz y en el Cauca. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues porque con estas soluciones hemos vinculado salud, ambiente y energía comunitaria. Uno, para mejorar las prácticas de producción, consumo y comercialización. Entonces hablamos de cómo mejorar las cadenas productivas de estas comunidades, cómo cuidarlas, cómo mejorar los sistemas de riego, cómo mejorar el cuidado de las semillas, cómo pensar en hacer concentrados para los animales de estos territorios. El cuidado y la armonización con el medio natural en medio del camino de la transición energética justa, el buen vivir, le apostamos al buen vivir. O sea, la transición energética justa debe tener como pilar la vida digna, el buen vivir. Y eso pues a veces las comunidades lo ponen como sacrificio.
y pierden eso, ¿sí? Le apostamos a la constitución de comunidades energéticas autónomas. Ahí estamos, Ángela Ruth, podrías ayudarnos. ¿Sí? Queremos ser capaces de ser energéticamente autosustentables, pero eso implica un fortalecimiento de capacidades, que las personas sepan, bueno, qué hay que hacer, cómo nos formamos, cómo aprendemos cada día a hacer esto de la mejor manera, el fortalecimiento organizativo, ¿sí? No quiere decir, miren lo que estamos peleando, que unos en la no democratización son los que se adueñan de esa cadena de generación, de transmisión y de distribución de la energía, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en las comunidades son solamente unos poquitos? Los líderes de las comunidades son los que se apropian de estos recursos. Entonces acá tenemos otra disputa, o sea, el poder es justa la transición, ¿sí? Entonces el poder debe circular entre todos los miembros de estas comunidades. Debemos trabajar en equipo, establecer roles, establecer espacios de formación, establecer espacios organizativos como comunidad. Las acciones, bueno, tenemos otras acciones que no son relacionadas precisamente con esas soluciones fotovoltaicas, sino quienes han participado de la escuela saben que tenemos un espacio de fortalecimiento de capacidades específico, donde hablamos de transición energética justa, de cambio climático, y también tenemos algo muy importante y es esa articulación que hemos venido generando con el Movimiento Nacional por la Salud y la Vida. O sea, antes, en la historia del movimiento, no se hablaba de ambiente, y creo que ha sido un giro muy importante, donde hemos posicionado el discurso, hemos hecho algunas acciones con la escuela, con el desarrollo, con las soluciones fotovoltaicas, pero o sea, ponerlo en el movimiento es un paso muy importante, ¿sí? Y ustedes son líderes que hacen parte de este movimiento, entonces tenemos que seguir trabajando y entender cómo le apostamos a un entorno saludable. O sea, la salud y la energía tienen que estar de la mano para poder desarrollarnos en una vida digna, en un escenario que sea sostenible para el desarrollo local, pero sustentable. Es cierto que la población está disminuyendo, pero aún vendrán generaciones futuras, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con sus hijos, con sus nietos? Entonces, pensar en los posibles desarrollos que pueden haber, que deben ser sustentables para esas generaciones futuras. Voy a contarles un poquito y me va a permitir leer porque pues, son detalles específicos de las soluciones que hemos venido construyendo. En Sumapaz, por ejemplo, los del sindicato han realizado las gestiones para constituirse como comunidad energética. Se ha identificado una trayectoria sólida en la organización comunitaria en torno a la defensa del territorio, la soberanía alimentaria y la gestión autónoma de los bienes comunes. Este tejido organizativo ha generado un entorno favorable para la apropiación colectiva de iniciativas de transición energética, facilitando la toma de decisiones conjuntas, la sostenibilidad del proceso y la vinculación efectiva de los actores locales. Aquí también tenemos que generar alianzas, o sea, no solamente las comunidades son allá solitas, sino hay que generar alianzas estratégicas que permitan fortalecer esas comunidades. En contraste, en USME existen también procesos sociales importantes. Aquí yo creo que hay que apostarle un poquito más a fortalecer la articulación organizativa, y requiere pues un trabajo previo de consolidación, de introducir iniciativas que exigen un alto nivel de coordinación, de gestión comunitaria, de sostenibilidad a largo plazo. En Argelia Cauca tenemos un panorama distinto, y es que hay un alto nivel de conflictividad social, y esto pues hace que los proyectos de pronto no se puedan desarrollar de la mejor manera. Los liderazgos son amenazados, no se puede salir a trabajar. Entonces, este tipo de cosas también tenemos que tenerlas en cuenta en la transición energética justa. Es que el concepto de justicia es muy difícil de lograr, o sea, ese apellido que le hemos puesto y que nos hemos puesto como reto de la transición energética justa es muy difícil. Tiene que ser redistributiva, ojalá para toda la gente pudieran llegar esos beneficios. Tiene que ser social, entonces debe haber, por ejemplo, un plan de trabajo distinto, más empleos verdes, pero también tiene que ser una justicia ambiental,
donde se cuide la naturaleza o donde de alguna manera sea sostenible, se le pueda devolver, se le pueda retribuir todo lo que extraemos y hacemos. Entonces, para tener en cuenta esos aspectos, pero bueno, quería mencionar como lo que hemos venido haciendo desde el grupo. Es un trabajo que estoy acá yo hoy mencionando, pero realmente pues es un equipo mucho más grande de compañeras y compañeros que acompañan los territorios, que pues día a día nos pensamos en cómo mejorar y cómo fortalecer, y ahí vamos. No es tan fácil. Yo creería que podemos ir también abriendo el panorama, o sea, podemos apostarle al biogás, es otro de los escenarios que podemos ir abriendo, a los biodigestores, y ahí vamos, ¿cierto? Vale, muchas gracias. Yo creo que es muy importante pues lo que mencionan las dos, resaltar un poco pues el trabajo que se ha venido haciendo pues acá en la Bogotá rural y la ampliación que tú nos das para los otros territorios que de pronto tienen otras fuentes de energía y el clima favorece, como los biodigestores. Ya por último, antes de iniciar nuestro intercambio de saberes y de semillas, me gustaría preguntarles, aunque ya lo han mencionado, ¿cuáles son esos retos a nivel del país que tenemos para que realmente la transición energética sea justa, pero que también le garantice el derecho a la salud? Bueno, yo creo que ese reto que se tiene en esa transición energética justa y hacia todo el tema de la salud es el tema de la organización del pueblo para el pueblo, como decía ayer Dani. O sea, mientras que nosotros podemos querer hacer, por ejemplo, desde el gobierno con todo el tema de comunidades energéticas, el tema de comunidades energéticas es desarrollar proyectos con energías limpias para que las comunidades sean las que hagan la administración, la operación y el mantenimiento de sus proyectos, y que esa energía que se genere sea utilizada por la comunidad energética para sus procesos productivos y para desarrollar su economía, ¿sí? Los equipos, la infraestructura se puede conseguir y se puede montar. El problema es cómo lo hacemos sostenible, la sostenibilidad en el tiempo. Y la única forma de nosotros hacer esa sostenibilidad en el tiempo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, comunidades energéticas que se pueden enfocar hacia el desarrollo, por ejemplo, de los alimentos, hacia el desarrollo de eso que decían esta mañana, que yo no había pensado en la soberanía alimentaria. ¿Sí? La única forma de crear nosotros ese poder de la gente organizada, para poder desarrollar, para nosotros mejorar todas nuestras condiciones, por lo menos generar un hito en los territorios, generar un hito de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente en los territorios, es la gente organizada y organizada en defensa de su interés común. Desafortunadamente, en esta sociedad capitalista y en este imperialismo voraz y todo el neoliberalismo que se ha desarrollado, están privando los intereses individuales sobre los intereses comunes. Y solamente nosotros podemos desarrollar esa transición energética justa si prevalecen los intereses comunes sobre los individuales. Y es las organizaciones en busca de un bien común para mejorar ya sea su cultivo, la alimentación, para mejorar la vida de nuestra organización en territorio, de nuestros coterráneos, de nuestras familias, pero organizadas en comunidad, para poder buscar. Yo creo que ese es de los desafíos más grandes, y la única forma, o sea, no vale. Ayer decían, listo, llegó el gobierno del cambio y entonces decretó que vamos a comenzar a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer la transición energética justa, vamos a hacer el cambio, pero es que ese cambio no es que lo decrete una persona y diga, listo, ya estuvo, ¿sí? Y puede conseguirnos la plata, y la plata se consigue, y la financiación se hace, y podemos meter paneles, podemos hacer una serie de desarrollo de proyectos de infraestructura para beneficiar nuestras comunidades, para beneficiar nuestra economía, pero solamente las comunidades trabajando en bien común, por el bien común de la comunidad y levantándose organizadamente por el bienestar de nosotros, es la única forma
que va a prevalecer y que de verdad vamos a ver un cambio y que de verdad va a haber una transición energética justa, ¿sí? Porque pueden haber todos los intereses, pero solamente, por ejemplo, con comunidades energéticas, solamente a mí me decían, vamos a armar comunidades energéticas, listo, vamos a armar, sí, pero necesitamos el proyecto, y dije, el proyecto lo hacemos, conseguimos la plata, ¿qué es lo que quiere? Depende de donde estemos, vamos a poner una turbina, vamos a poner una turbina eólica, vamos a poner paneles, no importa, se consigue, la infraestructura se puede montar. El problema es organizados para precisamente mantener esa energía, para que esa energía nos sirva para mejorar las condiciones de nuestra comunidad. Eso es lo importante, ese es el principal. Y es la única forma que nosotros vamos a poder transformar a nivel de país, precisamente poder evolucionar ese hueco en que andamos, donde aquí se benefician unos pocos, ¿sí? Esa visión de marica, el último que nos tiene jodidos, terminarme la palabra, esa visión en Colombia nos ha jodido la vida, y el desarrollo que podemos tener, la vida digna en condiciones dignas que deben tener nuestras comunidades, no ha dejado que se desarrolle, no ha dejado que prevalecer. Pues yo coincido con uno de los principales retos efectivamente es esa gobernanza que parte desde los territorios, ¿sí? Y que esa transición energética justo pues esté armonizada con los territorios. Pero aquí, por ejemplo, tendríamos que hacer una incidencia muy fuerte en la participación, por ejemplo, de los planes de ordenamiento territorial, ¿sí? Somos nosotros quienes hacemos esa incidencia. Y en otro, para poder articularlo con salud, sería en los planes sectoriales de salud, ¿sí? Es ahí donde nosotros tenemos que hacer los planes territoriales de salud, donde tenemos también que hacer esa incidencia para que se articule, pensamos una transición energética justa, que articule la democratización energética, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna. Entonces, no solamente es pensarnos que se van a ir dando los proyectos y que la comunidad nos organizamos. Una idea son las comunidades energéticas. Pero si de pronto no hay comunidades energéticas en el territorio, ¿qué podríamos hacer? Entonces, la respuesta, una de las tantas que podríamos tener, es cómo hacemos incidencia en los planes de ordenamiento territorial y en los planes territoriales de salud. Eso es como uno de los aspectos. Seguir luchando, siempre la movilización social es uno de los caminos más poderosos. Esto nos permite posicionar y hacer una agenda gubernamental, política, local de desarrollo, que promueva empleos, que promueva la garantía de derechos, que promueva la educación. O sea, no puede haber una transición energética justa si no estamos informados. Acá lo estamos hablando, pero hay muchas comunidades que no saben qué es eso. No saben que la energía es un derecho, ¿sí? Entonces, para tener también allí este aspecto en cuenta. La pregunta nos hablaba de políticas y normativas, pues aún hay muchísimas falencias, o sea, apenas el país está pensándose esto hace poco tiempo. Entonces apenas se lo está pensando, falta muchísima normativa para poder pues ampliar como el espectro de lo que sería una transición energética justa en términos de políticas y de normativas. Una respuesta serían las comunidades energéticas específicas en la salud, ¿cierto? Hay pocas y casi que todas, bueno, las pocas que hay son por iniciativa gubernamental, pero de pronto desde los territorios podríamos mirar, buscar alianzas, generar alguna propuesta, hacer que haya un centro de salud en el pueblo que de verdad funcione, que no solamente funcione cuando cada 15 días viene el médico y justo se incapacitó cuando yo iba a ir. Entonces pasan este tipo de situaciones. Entonces de pronto desde las propias comunidades generar esas comunidades energéticas en salud. La energía limpia y sostenible facilita la operación de los equipos médicos. Eso nos daría acceso a muchos servicios de salud que no llegan a los territorios. Entonces, por eso hablábamos de esas comunidades energéticas en salud. Seguimos insistiendo en los espacios de fortalecimiento sobre esto. Hay un aspecto importante y es el poder materializar el acuerdo de Escazú,
que nos ayuda con la protección de nuestros liderazgos ambientales. Ese es uno de los desafíos más grandes que podemos tener ahorita. Recuerden que este acuerdo promueve la participación de nuestros líderes, el acceso a la información también, el poder decidir en términos ambientales en nuestros territorios, y desde allí podríamos generar acciones para articularnos con el sector salud, no solo desde lo ambiental. Y por último, que ya lo mencionabas, es articular la transición con esas políticas agrológicas para el consumo de alimentos locales, que eso repercutiría en nuestra salud, ¿cierto? Consumir menos alimentos transgénicos, menos alimentos procesados, el menor cantidad de uso posible de pesticidas, de agroquímicos. Esos son los desafíos más grandes y generales que tenemos. Ahora, cada comunidad podrá tener desafíos totalmente muy particulares, pero la idea sí es una apuesta del trabajo, de la acción colectiva, que es la gobernanza, y del trabajo siempre por la vida digna y la movilización social. Muchas gracias. Entonces, vamos a darles un aplauso y abrimos la ronda. Entonces, vamos a alzar la manito. César, pongo el número. 1 César, José 2, Carolina 3, 4, 5, 6 y 7. Perdón, y 8, doña Ruth. Y esta manito de atrás. Hola, y esta manito de atrás. Bueno. Bueno, interesantísimo todo el tema. Primero quiero decirles que desgraciadamente en Colombia, a la fecha, a los líderes ambientales no se les reconoce como líderes sociales. Dentro del marco de los líderes sociales no están los ambientalistas. La semana pasada, en la discusión de la política pública, de la creación de la política pública para la protección de líderes sociales en Colombia, logramos vincular eso. O sea, en la próxima política pública que salga, sale los ambientalistas como líderes sociales ambientales. Eso es una gran ganancia en el reconocimiento. Y eso en base a lo que tú decías, a Escazú. Es que la gente ha entendido de que Escazú tiene un limitante. No, Escazú es integral. Y una de las partes que tiene Escazú es protección a sus líderes sociales y a toda persona que defienda el ambiente. Sobre la transformación de energías limpias, yo fui invitado a un ejercicio en Ciudad Bolívar para que les ayudara a coordinar desde una organización que trabaja con energías limpias, y encontramos 50.000 problemas para poder acceder. O sea, una dinámica tenaz. Y esto nos lleva al punto de que, digamos, yo soy organizador de una ONG, COPCAP, Confederación de Organización Víctimas del Conflicto Armado de Colombia, en el cual nuestra principal apuesta es la vivienda. En esta articulación, articulamos con Géminis 16, una fundación que está haciendo ladrillo plástico, que tiene el apoyo del Estado, ¿sí?, de los ministerios. Y pues nosotros decimos, oiga, si vamos a hacer un barrio con ladrillos plásticos, pues tiene que tener energías limpias. Y le metemos paneles solares. Llegamos al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda nos puso 50.000 problemas. No, Bogotá no, porque el POT no permite la vivienda si no es horizontal, y no tiene uno el músculo financiero para poderlo hacer. 50.000 problemas hemos tenido para lograrlo. En esta articulación hablamos con una ONG de Australia que nos dice, nosotros les patrocinamos 200 casas. Así, 200 casas se las damos en el material que ustedes quieran. Hablamos con el Banco Mundial del Agua para que les haga todo lo hidráulico, todo lo que tenga que ver con aguas, y listo. Tengan el terreno. Pues fuimos a la SAE, porque estamos inscritos en la SAE, estamos inscritos en la Agencia Nacional de Tierras, y apenas miramos el proyecto, nos pusieron 50.000 problemas porque no les conviene. Y he venido descubriendo casualmente, ahorita acabo de poner en mi estado, la tercera tutela que le ganó a la Agencia Nacional de Tierras en segunda instancia, porque ¿sabe qué está haciendo la Agencia Nacional de Tierras? Entregándole tierras a personas que tienen tierras, y no a las víctimas.
y no aquellas personas que fueron desplazadas. Entonces, vemos que todo esto es una infraestructura muy bien maquinada para que estos procesos no surjan. Claro, es muy diferente una comunidad allá que tiene su terreno, que tenía la facilidad y que tenía todo, a una comunidad, en este caso hago referencia a las víctimas del conflicto armado en Colombia, que han sido desplazadas de su tierra, que muchas de ellas no pueden regresar a esos entornos, pues por las dinámicas que hay, y más cuando estamos probando de que la Agencia Nacional de Tierras está utilizando figuras jurídicas de asociaciones para entregarle las tierras a estas asociaciones y después venir grupos y decir, ojo, que ustedes no han cogido nada, esto es de nosotros, o nosotros seguimos acá. ¿Sí? Entonces, ¿el qué hacer? Qué chévere que aquí en Bogotá pudiéramos, Ciudad Bolívar, tantos barrios que hay en unas condiciones deplorables, porque es la verdad, pudiéramos empezar a decir, bueno, deslíguense del consumo que tienen con Enel o con Codensa y busquemos cómo con 2 o 3 paneles subsistir. Pero vuelvo a lo que yo dije antes, nosotros somos una sociedad de consumo. Y mientras tengamos ese concepto de sociedad de consumo, muy difícilmente vamos a poder decir, no, pero es que ya la nevera no me va a utilizar tanto, o la lavadora tengo que tenerla para tanta capacidad, porque los paneles no me van a dar la misma capacidad, o porque 2 paneles no me van a alumbrar 3 bombillitos, no sé. ¿Sí? Entonces, esas cosas también nos llevan a pensarnos mucho. Que hay que seguir avanzando, sí. Y las personas que están en el territorio, pues sin decir que sea lo más fácil, les queda más fácil que cuando estamos aquí en la ciudad, en mi contexto de ciudad. Entonces, esa era como la parte que quería hacerles y mirarnos a ver cómo de verdad crecemos. Y la ONG COPCAB está abierta para todos aquellas víctimas de conflicto armado que quieran articular con nosotros a nivel Colombia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta pues va a la ingeniera, ¿sí? Usted habló mucho de la organización del pueblo para el pueblo, pero yo quiero saber en esas comunidades que ustedes están hablando, ¿sí? ¿Cómo a nivel nacional se pueden postular frente al Ministerio sería de Minas y Energía, ¿sí? Para que ellos conozcan, porque si no conocen yo creo que no va a poder realizarse eso que ustedes dicen de organización de las diferentes comunidades. ¿Cómo hacen a nivel nacional para que esas postulaciones ya, me imagino que de una vez estén organizadas, ese ministerio pueda decir si es factible o definitivamente no y no la pueda pues como avalar? En ese caso, ¿cómo sería? Frente al Ministerio de Minas y Energía. Sabiendo que es un tema nuevo, ¿no? Y creo que hay una resolución nueva desde el año pasado, ¿sí? ¿Cómo hacen las comunidades? Porque pues me imagino que todos se van a postular, pero ¿cómo de verdad, o sea, las comunidades tienen de verdad un sí para que lo puedan realizar? Bueno, la política de comunidades energéticas se comenzó a desarrollar el Ministerio de Minas y Energía en el 2023. ¿Sí? Como tú dices, a finales del 2023, en diciembre del 2023, se generó un decreto donde se establecía cuál era la actividad que podían desarrollar las comunidades energéticas. Básicamente centrado en el tema de la autogeneración para el autoconsumo, autogeneración de energía. Desde el Ministerio de Minas y Energía abrieron una convocatoria, le hicieron entre finales del 2023 y los primeros meses del 2024, donde se invitaban las comunidades organizadas. No necesariamente tenían que tener una personería jurídica ni nada, pero era una comunidad organizada, donde dije dónde estoy, qué hacemos, qué producimos, y se hizo una convocatoria desde la página del ministerio precisamente para que se postularan las comunidades que querían conformarse como comunidades energéticas. Esa convocatoria se abrió a finales del 2023, principios del 2024. Se alcanzaron a escribir en todo el país del orden de 17.000, 18.000 comunidades.
el Ministerio de Minas internamente pues hizo una evaluación, revisó, comenzó a hacer una serie de priorizaciones de comunidades que se puedan, que pueda haber un apoyo desde el gobierno para conformarse precisamente para poder implementar un proyecto de energía limpia de acuerdo a la zona geográficamente donde está, y a la vez se desarrolla lo que llaman la escuela TEC. La escuela TEC es una escuela que se configuró desde el ministerio, y la idea era una escuela donde se evaluara precisamente cómo estaban esas organizaciones que fueron beneficiadas, que fueron priorizadas, cómo estaba su gobernanza, cómo estaba su organización, cuáles eran las fuentes que tenían las mejores fuentes limpias, ¿sí? Fuentes no convencionales de energía renovable para poder desarrollar su proyecto, y organizativamente cómo se podía hacer para que esas comunidades garantizaran en últimas, que es lo importante, o sea, listo, dentro de un plan se les implementa un proyecto, pero cómo garantizamos que esas comunidades puedan seguir precisamente operando su proyecto y eso les sirva para desarrollar su economía, que es lo fundamental. Entonces, digamos, ese plan lo está desarrollando, se cerraron esa convocatoria, la cerraron en 2024, había la promesa de que se tenía que volver a abrir para comenzar a desarrollar, pero digamos que internamente en el gobierno se ha comenzado, desde el ministerio se ha comenzado a desarrollar, ya se están desarrollando con algunas comunidades esos proyectos, desde el fondo, desde el Fondo de Energía Limpias, FENOGE, se han ido desarrollando, se han comenzado ya a desarrollar proyectos, por ejemplo, para parte de esas comunidades que están en esa inscripción. Digamos que es un trabajo, lo que pasa es que en ese desarrollo se requiere tiempo porque tienes que ir hasta la comunidad, muchas comunidades están aisladas, tienes que hacer un trabajo con la comunidad, precisamente para identificar y para poder evaluar cuál es el proyecto que necesitas, y ya en ese momento poder contratar y decir, listo, vamos a implementar un sistema solar fotovoltaico, si tiene lote o no tiene lote. Por ejemplo, lo que decía el compañero, el tema de la tenencia de la tierra es un problema. Entonces, en Colombia, mientras que no se solucionen esos problemas, es complicado. Entonces tú decías, listo, vamos a meterle una plantica solar de 500 kilovatios. Ah, no, pero ese 500 kilovatios necesita, póngale media hectárea, ¿sí? Bueno, y la comunidad sí tiene, pues comunidades aisladas que están en la zona, pues dice sí. No, y entonces a nivel urbano, no, pues entonces miremos una cancha, miremos qué podemos hacer, entonces hay que hacer una serie de obras. Entonces son cosas que se van haciendo, pero no es como de rapidez, como quería el gobierno, que era conformar 20.000 comunidades energéticas, 20.000 proyectos, pues es una cosa bastante ambiciosa y que hay que ir a hacerla, porque es que lo que yo les digo, en última no es construirles y ponerles ahí unos paneles, es la gente organizada con su gobernanza para defender los intereses de la comunidad. O sea, es un trabajo, la verdad, a largo plazo, pero sí ya se han dado pasos, por lo menos están en ese paso. Yo creería que ahí pueden revisar algunas propuestas de energías comunitarias que vienen décadas atrás en Colombia y mirar de pronto cómo ellos han venido desarrollando esas propuestas que les han permitido mantenerse y sostenerse en el tiempo, y es con el trabajo organizado, pero sin el apoyo del Estado. Entonces, de pronto, otra posibilidad también podría ser como aprender de esas experiencias significativas de otros territorios que han venido trabajando y lográndolo solos, que se les llama energías comunitarias. Y otra cosa que mencionabas, César, lo de la tenencia de la tierra, me hizo pensar en una experiencia muy linda de una energía comunitaria en la... ¿Quién viene de Medellín? Medellín. Comuna 8 del Pacífico. Bueno, allá en esa comuna, un grupo de personas comenzó a tomarse el terreno, a vivir allí. La alcaldía nunca les garantizó el acceso a servicios, pues porque no era su tierra. Termine de aclarar, ¿Comuna 8 de Cali o Comuna 8 de Medellín? Medellín, yo pregunté.
Perfecto. Y resulta Yo que vengo de allá. ellos se organizaron y en una alianza con un grupo de ingenieros eléctricos y una ONG crearon una rueda Pelton a partir de una fuente hídrica pequeñita que baja por la montaña y producen su propia energía. Y han dado toda una pelea con la alcaldía para mantenerse, para sostenerse en el territorio. Ya sus casas pues son casas grandes. Y bueno, y la energía además fue con material, la rueda Pelton la hicieron con material reciclado, baterías recicladas, las ruedas de una silla de ruedas, usan cucharas, ¿sí? La armaron pues como muy artesanal, pero funciona y con eso generan energía para algunas casas, pero inicialmente lo habilitaron para el salón comunal de la Junta de Acción Comunal. Y es una de las juntas de acciones comunales más organizadas y más fuertes de Medellín y le da la pela durísimo a todos los gobiernos que van llegando cada vez. Y además se articularon con el sistema, con el CIATA, que es el sistema que monitorea el clima. De información de la calidad del aire. Y la presión atmosférica. Sí. Entonces están ahí también articulados y van informando y van generando, digamos, conocimiento para el territorio, para la ciudad y se van manteniendo. Entonces, claro, tu pregunta es válida y es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos con el gobierno? Y es una posibilidad, pero otra también están las energías comunitarias y esas experiencias previas que han sido exitosas. El 3. Bueno, yo sí hago una reflexión respecto, digamos, a lo que tú, digamos, socializaste de Sumapaz y USME. Efectivamente, Sumapaz nos lleva años luz en el tema organizacional, en los procesos sociales y comunitarios que se surgen allí dentro de este territorio. Y a mí siempre me ha surgido algo, y es por qué USME nunca ha sido tan bien reconocido igual como de pronto Sumapaz, a pesar de que somos una localidad urbano-rural cuando éramos el corredor principal de las guerrillas. Y es cuando nosotros decimos cuál es la claridad o la justicia social que nosotros también como localidad necesitamos tener. Cuando tú dices que intervengamos a través de las políticas públicas que se construyen o dentro de los planes de ordenamiento territorial, te puedo asegurar que en USME hay más de 64 instancias de participación. Pero una cosa es que venga la institución, se reúna con las comunidades y avalen una cantidad de cosas que ni siquiera nosotros como comunidades avalamos. Entonces, cuando sale ese POT o cuando salen las políticas públicas a la luz y a ser socializadas, no son unos determinantes participativos que nos representen realmente a las comunidades en general. Entonces, creo que no es falta de participación, sino además es una voluntad política e institucional que realmente aprendan a escuchar y a interpretar las necesidades de los territorios, ¿sí? USME tiene muchísimas organizaciones, demasiadas yo diría, muy diversas, patrimoniales, ambientales, productivas, culturales, y todos siempre llegamos a un mismo objetivo y es que la institucionalidad nos tiene en abandono. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para que realmente los gobiernos, sean locales, sean distritales o nacionales, realmente entiendan cuáles son las dinámicas territoriales, cuáles son las necesidades? Soy afortunada porque tengo un sistema implementado por ustedes y creo que los cambios se pueden hacer. Yo pertenezco a una asociación donde hay 27 organizaciones dentro de esta misma y aparte tenemos distintas organizaciones productivas dentro de los territorios, y este espacio que nos dieron la capacidad de poder tener una implementación clara de una biblioteca comunitaria donde trabajamos con niños y jóvenes, aparte de la transformación y la implementación y la extracción de productos apícolas, haciendo un impacto también ambiental dentro del territorio, ¿sí? Fuera de eso, pues también carecemos bastante de los temas de servicios de energía, a pesar de que estamos dentro del distrito capital, pero lo que ha sido USME ha sido muy golpeada por los malos servicios públicos que realmente tenemos y costosos que sí son. Pero entonces ahí, ¿cómo vamos a hacer claramente de que esa justicia social se haga? Yo tuve la oportunidad de estar con Susana Muhammad,
con el ministro también de Minas y Energía, y ellos decían, nosotros construimos un plan de desarrollo nacional, pero si el distrital no nos escucha y no lo quieren vincular al plan distrital de desarrollo, no hay una mínima posibilidad de que las cosas se puedan construir, porque está tan fracturado el diálogo entre la nación y entre el distrito, así sean de las mismas corrientes políticas. Entonces creo que eso ha sido el problema más latente que ha habido siempre en las comunidades, la desarticulación entre la institucionalidad, la desarticulación entre las comunidades y la construcción de unos proyectos a dedo, yo siempre lo he dicho, a dedo, construidos detrás de un escritorio sin realmente tener conocimiento de los territorios. Puedo dar con orgullo que la implementación de este sistema que yo tengo ahí en mi finca, puedo decirlo y compararlo, por ejemplo, la implementación de las energías renovables o energéticas que han instalado, por ejemplo, y lo pongo acá, Coalición de Alcaldía Local de Usme. Es feo decirlo, pero tienen la implementación de 2 sistemas dentro de cada vereda, somos 14 veredas, pero implementaron un panel donde solamente favorece un bombillo. Eso no es calidad de vida y eso es detrimento patrimonial. A veces cuando nosotros queremos llegar como comunidades a hacer una intervención de nuestros propios recursos públicos, nos cierran la puerta, no nos vuelven a invitar a ningún espacio porque somos críticos. Pero yo me considero que yo soy una crítica constructiva y cuando yo le digo a la institucionalidad tiene que llegar al territorio y conocer las necesidades, me cierran las puertas. Entonces creo que a través de ustedes, y creo que digamos estos encuentros, el recoger todas estas observaciones, todas estas experiencias, tendríamos que mirar a través del instituto, a través de la universidad, cómo nos vamos a crear una política pública que realmente favorezca a todo el país, no solamente a Bogotá. Bogotá, a pesar de sus condiciones, es marginada en la implementación de los proyectos. Bogotá no es reconocida ante los ministerios. Bogotá no es reconocida ante la Agencia Nacional de Tierras, Bogotá no es reconocida ante la ADR, porque así como el compañero lo dice, yo también he hecho las solicitudes a distintas instituciones y me dicen, en Bogotá no hay nada, cuando sabemos que en Bogotá sí se puede construir y hay territorios rurales y diversos. Entonces creo que todos estos escenarios, y es algo que de pronto tratemos de hacer un compromiso de todos los compañeros que estamos acá, que no solamente esto es lo que nos una, sino realmente de cómo vamos a fomentar una política pública a nivel nacional, donde se genere un tema de agroecología, donde se genere un tema de salud y donde se genere alternamente el tema de energías renovables.